Como siempre decimos, hermanos queridos, es un privilegio poder estar en la casa de Dios, poder estar aquí reunidos, preparados para recibir una vez más su instrucción, para recibir una vez más lo que el Señor tiene en esta mañana para enseñarnos. Vamos a continuar con esta hermosa temática que es la ética cristiana. Ética cristiana, ¿sí? El Señor nos ayude a entender, nos ayude a estar atentos. El Señor nos guíe a realmente ser humildes y manso de corazón como el Señor Jesús, y reconocer cuál está siendo nuestra situación, cuál está siendo nuestra postura frente al Señor y a sus enseñanzas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este sermón, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este bello y nuevo día que nos has regalado, Señor. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Gracias, amado Dios, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Como decíamos recién, te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Y sabemos que cada día quieres librarnos de más sufrimiento, de más consecuencias del pecado, Señor, estando aquí en la tierra, en este mundo. Y por ello es que a través de tu palabra, de tus santas escrituras, nos hablas, nos exhortas, nos amonestas, nos animas, nos corriges, nos alientas y te damos gracias, Señor. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, nos hables como cada día lo haces, pero que nosotros estemos atentos, Señor, sumisos a tu presencia, a tu persona y a tu palabra, para aprender, pero para decidir obedecerte, seguirte y hacer lo que tú nos mandas, Señor, para que tú te glorifiques en tu iglesia local aquí, Señor. Amado Dios, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que sean tus palabras saliendo por mi boca, que solo sea tu instrumento y que nada de mí, Señor, quiera ocupar tu lugar. Que sea tu Espíritu Santo hablando, obrando y guiándome, Señor. Te lo pedimos agradecidos, honrándote en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, sabemos que el versículo guía de esta temática ética cristiana es Colosenses 1:10, que dice: para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y allí continúa diciendo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es el versículo guía de esta serie de enseñanzas respecto a la ética cristiana. Es necesario que entendamos que hoy nos toca compartir o continuar con lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que dice allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y allí hemos tomado, guiado por el Espíritu del Señor, hemos tomado este versículo para desarrollar lo que es la ética cristiana, ¿sí? Ya hemos visto el ser ejemplos de los creyentes, primero en palabra, en conducta, en amor. Y hoy nos toca compartir que debemos ser ejemplo en espíritu. Así que vamos a leer un versículo paralelo allí que lo explica claramente a 1 de Timoteo 4:12, que los invito a que me ayuden a la lectura. Es Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versos 7 y 8. También allí el apóstol le da instrucciones a Tito y le dice así, Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que sea un ejemplo, que él mismo sea un ejemplo para los creyentes al hacer todo tipo de buenas acciones o de buenas obras, y que todo lo que hiciera reflejara lo que es la integridad y la seriedad de su enseñanza. Y entre otras cosas dice, enseña la verdad, o sea, enseña la sana doctrina, ¿no? Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen, los que resisten el Evangelio, los que rechazan a Cristo, quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros, que debemos ser irreprochables. Muy bien, en otras palabras, allí podemos sacar y extraer de estos versículos reflejado una enseñanza de que realmente debemos ser reverentes ante el Señor primero que nada, ¿no? Debemos ser reverentes ante Él, ante su palabra, y debemos ser elementos o medios útiles para glorificar a Dios con nuestro testimonio. En otras palabras, dice que seamos un buen ejemplo para los que nos rodean, primero para los creyentes y luego para el resto de las personas que nos rodean. Debemos ser un buen ejemplo. Que al ver nuestras obras, al ver nuestras buenas obras, toda persona que tiene contacto con nosotros quieran imitarnos, quieran imitar nuestras actitudes. Nuestra vida, hermanos queridos, nuestra vida en realidad debe dar apoyo, refuerzo a las palabras que salen de nuestra boca. No precisamente solo para los que predican, sino para todos los creyentes que testifican a Cristo, que predican a Cristo. Las palabras que salen de su boca deben ser reforzadas con su vida, con nuestras vidas, para que tenga un mayor impacto en la fe y en el corazón de las personas. Porque nuestra vida, hermanos, debe reforzar verdaderamente lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que confesamos, lo que anunciamos. Muy bien, hoy nos toca desarrollar, decíamos, lo que es la palabra espíritu, o la cualidad o la condición. Es interesante que espíritu es la palabra griega pneuma, ¿sí? Pneuma, y de allí proviene neumático, porque pneuma se puede traducir como corriente de aire, se puede traducir como respiración, como soplo, como brisa, o por analogía o figurativamente hablando, se puede traducir como un espíritu. O sea que cuando hablamos de la palabra espíritu con minúscula, aclaramos eso, no con mayúscula, estamos hablando de una corriente de aire, estamos hablando de un soplo, de una brisa. ¿Sí? Tristemente, esta palabra, pneuma o espíritu, muchas veces no se menciona en las nuevas traducciones que podemos tener a nuestra disposición, nuevas traducciones de la Biblia. No se menciona. Ni aún con un sinónimo. Muchas veces no se menciona esta palabra espíritu. Y esta cualidad o esta realidad no debe estar ausente en la forma de vida y en la forma de adoración de un creyente para con Dios. No debería estar ausente. Deberíamos ser ejemplos, como dice allí el apóstol, entre todas las cualidades que menciona, incluido en espíritu. Ya vamos a ver expresamente qué nos quiere decir el apóstol. Pero sí debiéramos seguir imitando a la iglesia primitiva. No solo en la comunión, no solo en el amor, no en la entrega desinteresada el uno por el otro, sino también en espíritu. Porque la iglesia primitiva tenían todos, no solo que estaban en el mismo espíritu, el Espíritu Santo, sino que tenían un mismo espíritu. Y ese espíritu ayudó a que la iglesia primitiva se consolidara, a que siguiera avanzando, difundiendo el Evangelio, y que la iglesia se expandiera y creciera en número. ¿Sí? Miren lo que dice Filipenses 1:27, por favor. Filipenses 1:27. No. Gracias.
Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en un mismo espíritu. Y también en latín, espíritu, es la palabra con S, spiritus, ¿sí? Y en el latín podemos ver que lo traduce como un soplo animador, como un hálito. De allí proviene la palabra halitosis, ¿vio? Cuando está la caminera haciendo soplar la pipeta para controlar la halitosis alcohólica, es el aliento. Entonces también el latín lo traduce como soplo animador, como hálito o aliento, o como respiración que da vida a toda la realidad. Y por eso es necesario que nos remontemos en las Escrituras y vayamos a Génesis, capítulo 2, verso 7, por favor. Génesis 2, 7. Es importante que tengamos en cuenta esta palabra espíritu con minúscula, que no le llevamos muchas veces la importancia necesaria. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. ¿Qué sopló? Espíritu. Sopló aliento de vida, o espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Se va entendiendo? Dios formó su cuerpo, el cuerpo de Adán, de la tierra, pero solo fue ser viviente cuando Dios le impartió su aliento de vida, le dio el espíritu. ¿Se entiende? Algunas traducciones mencionan a espíritu como un don especial. Y claro que es un don especial. Recordemos que estamos hablando de espíritu con minúscula, ¿no? Es un don especial, porque sin ese don especial un cuerpo no tiene vida. Adán fue creado y Dios le dio el soplo de vida, le dio el espíritu. Pero acá viene algo interesante. Yo creo que aquí entramos en la parte interesante de esta enseñanza. Del momento que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, nuestro espíritu es vivificado, recobra vida. Porque el espíritu que Dios nos da cuando nacemos, cuando nos da la vida, es el espíritu que nos permite respirar, tener entendimiento, inteligencia, entender las cosas, vivir, existir. Pero espiritualmente, desde el punto divino, estamos muertos. Porque dice la palabra de Dios que todos nacemos separados de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, imposibilitados de alcanzar la gloria de Dios. ¿Sí? Existimos, vivimos nada más. Pero cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, el Espíritu ese de vida que está en nosotros es vivificado. Primero a los Corintios, capítulo 15. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Fíjense qué importante, ¿no? Primero Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Sí? El postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? El Señor Jesucristo, es espíritu vivificante. ¿Se entiende? Es espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, fue alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, el Señor Jesucristo. Cuando viene a habitar su espíritu en un ser, es un espíritu que vivifica. Por eso allí en el versículo 47 nomás de 1 Corintios 15 dice, el primer hombre de la tierra es terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Hermanos, todos los que descienden de Adán, es decir, todos nosotros descendemos de Adán, heredamos sus características. El pecado. Todos nacemos con esas características. De querer hacer nuestra voluntad, de desobedecer a Dios, de echar la culpa a los demás, de justificarnos, y podemos estar mucho tiempo enumerando, ¿no?, esas características. Pero el postrer Adán, el Señor Jesucristo, Él es el Salvador y Él es espíritu vivificante en nuestras vidas del momento que hemos creído en Jesucristo, que nos hemos reconocido pecadores y que estamos alejados, distanciados, separados, enemistados con Dios. Desde ese momento que reconocimos esa realidad, nuestra posición ante Dios, que éramos enemigos de Dios y que necesitábamos reconciliarnos y que el único medio era el Señor Jesucristo, y del momento que confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, el Espíritu vino del Señor a morar en nosotros, y a partir de ese momento pasamos de muerte a vida, porque nuestro espíritu es vivificado. Allí, como tengo varios versículos, algunos se los voy a leer, no lo busquen. Allí Juan 5:21 dice: pues así como el Padre, o sea, Dios el Padre, da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, da vida a quien Él quiere. ¿Y quién es a quien Él quiere? A aquel que le busca con fe y con un corazón contrito y humillado y arrepentido, y lo recibe como Salvador y Señor de su vida. Juan 5:26 dice: el Padre tiene vida en sí mismo, porque Dios es la vida, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. ¿Se va clarificando el panorama o no? ¿Sí? Bueno, gracias por responder. Hermanos, debemos entender a la luz de las Escrituras que Dios es la fuente y es el creador de la vida. Pues no hay vida separado de Él, ni aquí ni en el más allá. El Espíritu, con minúscula, es vida en nosotros y es un don que viene de Dios. Pero ese Espíritu en nosotros es vivificado cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Vayamos a Salmos 36, por favor. Salmos 36. Versículo 9. Aquí encontramos una metáfora, dice Salmo 36, verso 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En otra traducción dice: pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Manantial de vida. Esta expresión realmente, como les decía, es una metáfora, es una vívida metáfora que nos da un sentido hasta de recibir agua limpia y agua fresca en nuestro espíritu cuando el Señor nos da la vida verdadera en Cristo, ¿no? Esta vida el Señor la da solo al sediento espiritual. Aquellos que buscamos un día con sed ser saciado y ni nos dábamos cuenta, y el Señor nos dio esa agua porque Él es el manantial de vida. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, verso 13. Aquí vamos a leer dos versículos donde hay un paralelismo. Jeremías 2:13. Fíjense a través del profeta lo que Jehová le dice al pueblo de Israel, ¿no? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esas cisternas rotas es la idolatría, es la rebeldía, es la vida propia como a ellos les parecía. Dos males había hecho su pueblo. Le habían dejado al Señor, que es la fuente de agua viva. Y Juan, capítulo 4, es el versículo paralelo, el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10.
Fíjense aquí este acontecimiento que todos conocemos, ¿no? Allí cuando el Señor dialoga con esta mujer samaritana y llegamos allí al versículo 10, a donde el mismo Señor Jesucristo dice: respondió Jesús y le dijo a la mujer, a la samaritana: si conocieras el don o el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo que leíamos recién, el Padre tiene el poder para dar vida y le dio esa autoridad, ese poder también a su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús también es manantial de vida, como Dios el Padre. Y Jesús aquí le estaba diciendo a la mujer samaritana o estaba anunciando de que Él era el Mesías. Solo el Mesías podría dar este regalo que satisface la necesidad del alma. Y este regalo de parte del Señor Jesús está disponible hoy también. Para todo aquel que anda sediento, buscando algo que sacie su alma, solo Jesucristo puede calmar esa sed, saciar esa sed. Pero hay que ir a Él con fe, confiando en Él, en que es el Salvador del mundo y que tiene poder para perdonar todo pecado y para limpiar todo el pasado de una persona con su sangre preciosa, que tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Hermanos, allí no lo busquen, pero en Hechos, capítulo 17, versículo 25, también dice la Escritura que Él, el Señor, es quien da a todos aliento de vida. Qué importante que vayan tomando nota, porque son muchos versículos, por allí no los leemos a todos, pero sí le mencionamos la referencia. Aquí vamos a leer, ahora sí, varios versículos para recibir ese respaldo y ese sustento bíblico y escritural de lo que estamos viendo. Creo que hasta ahora el Señor ha sido demasiado claro por medio de su palabra en esta mañana. Pero aún así vamos a leer algunos versículos para que aún si no hay algo que esté bien claro, sea clarificado con la autoridad que tiene la Escritura. Job capítulo 32. Job capítulo 32, versículo 8. Fíjense lo que dice Job 32, 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, o sea, en el ser humano, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. De una forma u otra está diciendo el escritor: sin embargo hay un espíritu, con minúscula, dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. Proverbio 20:27. Proverbio 20:27. Vamos a agarrar ductilidad y facilidad para encontrar los libros así, viendo varios versículos. Proverbio 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La luz del Señor quiere decir que penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta que hay en nosotros. Eclesiastés, estamos haciendo una maratón bíblica, versículos bíblicos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Qué interesante que prestemos atención a cada versículo que leemos. El Espíritu de Dios nos ayude a entender y a atender. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando una persona parte, muere, se produce una separación de lo material y lo inmaterial. Lo material es el cuerpo, vuelve al polvo, vuelve a la tierra, pero el Espíritu lo da Dios y vuelve a Dios. Por eso es que dice así la Escritura: pues ese día el polvo volverá a la tierra y el Espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Fíjense, tenemos un ejemplo aquí de que el Espíritu vuelve a Dios.
Esteban, el primer mártir. Esteban, allí en Hechos 7:59, no lo vamos a leer, pero allí vemos y dice el relato que Esteban, cuando estaba siendo apedreado y agonizando a punto de morir, él invocaba y decía al Señor Jesús: recibe mi espíritu. ¿A dónde vuelve el espíritu? A Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y qué interesante que notemos que un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Pero todos aquellos que hemos experimentado la vivificación de nuestro espíritu, porque vino el Espíritu Santo a habitar en nosotros, entendamos como dice Santiago 2:26, lo vamos a leer, Santiago 2:26. Dice así Santiago: porque como el cuerpo sin espíritu, con minúscula, está muerto, o sea, no tiene vida, así también la fe sin obras está muerta. Si nuestro espíritu ha sido vivificado porque Cristo ha venido a habitar en nosotros, del momento que nos reconciliamos con Dios, nosotros nos debemos caracterizar por las buenas obras, obras piadosas, obras pacíficas, obras de amor, obras de comprensión, obras de soportar, obras de ayudar, obras de predicar el Evangelio, obras de perdonar y cuántas cosas, ¿no? Hermanos, como decíamos recién, si nuestro espíritu, ese aliento de vida que Dios nos ha dado, ha sido vivificado, debemos vivir como nuevas personas que somos, como personas que hemos nacido nuevamente espiritualmente. ¿Y cómo debemos vivir? Temiendo, obedeciendo, siguiendo, adorando y sirviendo a Dios. Así debemos vivir. Por eso es que, una vez más, cierro la enseñanza con un versículo del cual Dios me habla constantemente, que es Efesios, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo imitamos a Dios? Allí lo dice en el versículo 2: andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y continúa diciendo el relato bíblico que de nosotros debe salir la fornicación, la inmundicia, la avaricia, que esas cosas entre nosotros ni se deben mencionar, ni debemos hacer broma con eso. No debemos charlar con el pecado, ni mencionarlo, ni pensar, porque debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Que esta hermosa enseñanza de parte del Señor en cuanto a ética cristiana, como cada enseñanza que Él nos imparte a través de cualquier hermano, nos ayude verdaderamente a aprender a caminar, a movernos dentro de la iglesia de Cristo, entre la iglesia de Cristo, pero también a ser verdaderamente embajadores de Cristo en la tierra con todas aquellas personas que compartimos día a día y que no son del Señor, para que ellos también quieran tener el mismo Dios que nosotros tenemos. El Señor les bendiga. Bendiga su palabra y sus vidas por medio de ella. Que tengan un excelente domingo. Bendiciones.